Bueno, igual ya los que se vayan agregando. En caso contrario, recuerden que le grabamos la sesión y ya posteriormente le subimos el canal de la escuelita. Sí, claro. Entonces, pues bueno, no sé si vamos empezando, Tere. Me parece interesante que podamos compartir una de las preguntas que nos hicieron el día de hoy, precisamente en una de las reuniones que tuvimos con una de las agencias. La pregunta era, bueno, eran dos preguntas, vamos a separarlas. La primera era, eh, ¿cuántos años de retorno a agencia se tienen en cada una de las compañías y en qué productos lo tenemos, ¿no? Así es. Entonces, si te parece, arrancamos con esta. Los años de retorno a agencia, vamos a tener por default 3 años. Recuerden que al momento de emitir la póliza con un año modelo reciente, estaríamos hablando de 2023, 2022 y 2021. Estos 3 años en todas las compañías, es decir, Sura, Afirme, Chop, Potosí y Ana Seguros, la garantía sería de 3 años modelo. A partir del cuarto año ya será necesario que se agregue la cobertura de reparación en agencia. En cada una de las compañías se cuenta con esta cobertura. No sé si tengas tú ahí el dato, Tere, de cuántos años nos da cada una de las compañías con la cobertura de reparación en agencia. Sí, por default, Rodrigo, bueno, hasta estaba investigando y en realidad solamente nos comentan 2 años. A 2 años. En el caso de Sura sí nos dan 3 años ¿Ok? a limitarnos a poder verificar. Ahorita ya sería 2003, 2023, 2022 y Ok. 2021 en el caso de Sura, pero en las demás sí son solamente 2 años. Por ahí Ok. estuve chocando Ana Seguros, en realidad solamente nos da el año en el que estamos cursando. Y esto se debe a lo que comentábamos con Sura, que de pronto tú compras la unidad a mediados de año y sabemos que con Sura tenemos un valor factura durante los 12 meses, pero me dicen en Segurosana que solamente es el año que estamos cursando. O sea, Digamos, la vigencia inicial. exactamente, o unidad 2022 nueva. Muy bien. Entonces, en resumen, serían 2 años de garantía de reparación en agencia que tenemos. Así es. En ANA, que sería un año, pero después de esos 2 años podemos ampliar este tiempo de garantía de retorno a agencia agregando la cobertura como tal. En cada una de las compañías hay una cobertura que se llama reparación en agencia y en este caso tienes tú ahí el dato, ¿no? De cuántos años nos ofrece cada una de las coberturas. Así es. En Ana Seguros, en Chop y en Sura son hasta 10 años. Ok, Y Ana, Ana, Chop, Chop y Sura. Sura. A ver, voy a anotarlo aquí. Perfecto para ir retomando. Vamos a ver. Ok, entonces dijimos reparación en agencia. Son 2 años de garantía, es decir, sin costo. Así es. Y ya con la cobertura, en el caso de, me dijiste, Ana, son Ana dos es años. el año en curso. No, el año aquí como garantía, es decir, sin costo. Así es. Ya la cobertura de reparación en agencia, es decir, ya con costo, en el caso de Ana nos da 10 años
Por lo tanto, por ejemplo, nosotros podríamos asegurar incluso un modelo 2014 No, 2014, así es. y nos daría todavía la cobertura de 10 años de reparación en agencia. Eso en ANA. Me dijiste que también en Sura y Chop. y Chop son los mismos 10 años. Es correcto. En el caso de Afirme, 5 años. 5 años. Y de Potosí, 4 años. Potosí, 4 años. Ok, perfecto. 4. Perdón, 4 años. Entonces, si yo tengo un modelo 2023 y 2022, entra sin costo la garantía de reparación. Ya los modelos 2021 en adelante tendríamos que agregar la cobertura de reparación en agencias y depende el año modelo que querramos asegurar y que querramos garantizar la reparación en agencias sería la opción. Por ejemplo, si tengo un modelo 2017, la opción para reparación en agencias sería ANA, Sura o CHOP, si necesariamente el cliente quiere que le garanticemos esa reparación. Sí, con cobertura extra, Rodrigo. Sí, con cobertura adicional. Ahora, esta cobertura nosotros la tenemos en el paquete de Amplia Plus Amplia Plus. RM2. En Amplia Plus RM2, lo que vamos a ofrecer o lo que estamos ofreciendo son las coberturas de Amplia normal, que son daños materiales, robo, responsabilidad civil, gastos médicos, gastos legales y asistencia vial, es decir, las coberturas de Amplia, y estamos agregando las coberturas de 0% de deducible en pérdida total, 0% deducible en robo total y la cobertura de reparación en agencia. Sí, nada más, por ejemplo, ahí quiero hacer hincapié, Rodrigo, porque precisamente lo comentábamos en la mañana. En el caso de Ana, de Chop y de Potosí, una reparación agencia eleva muchísimo el costo. Lo que más bien estamos manejando en Amplia Plus RM2 es que no pagues deducible. Ok. Reparación en agencia en Amplia Plus, ¿en qué compañía lo incluimos? Solo lo tenemos con Afirme, porque Firme. es una cobertura que no es nada costosa. Ajá. En el caso de Sura, podremos nosotros solicitar un endoso Ok. por la cantidad de 1,200 pesos. Ok. Digamos Pero entonces, recuerda que, bueno, estamos en pláticas para que lo puedan colocar directo también en el Amplia Plus RM2. ok, entonces digamos en Amplia Plus RM2, además de las coberturas de Amplia, tendríamos los 0% de deducible y en el caso de Afirme también tendríamos reparación en agencia. Y máxima Afirme, que también es una buena cobertura. Ok. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Nadie dice. Sí, no. Gracias, Clara. Perfecto. Ok, en la plática que teníamos en la mañana también surgió precisamente esta pregunta respecto a qué es máxima firme o qué nos cubre. Y checábamos también que en este caso máxima firme nos va a cubrir, en este caso, 5 asistencias. Normalmente en los paquetes tradicionales donde tenemos asistencia vial, el límite de asistencia son 3, que por ejemplo puede ser servicio de grúa, servicio de falla mecánica, bueno, de cambio de llanta, paso de corriente, apertura del vehículo, y con máxima firme estaríamos teniendo 5 asistencias. Además, nos estaría cubriendo también los daños que tendríamos en caso de inundación y también la carencia de licencia, ¿no cree? Exacto. Así es. Cubriría también el no tener licencia y los daños que pueda ocasionar al momento de un robo de autopartes. Ok.
Estoy checando aquí la información. Bueno, de forma general sería, está cubierto también el arrastre de remolques. Es decir, la cobertura se extiende a cubrir los daños directos que se causen a bienes o a personas mediante uso del remolque de vehículos. Esto siempre y cuando sea uso particular. Entonces, máxima firme nos da 5 asistencias, nos da, digamos, ampliación de RC para remolques. Nos va a dar también eliminación de requisito de licencia. Nos va a dar también RC ocupantes. RC cruzada. RC cruzada. Nos da Daños también lo que materiales. es el desvielamiento. Desvielamiento, así es. Y Gastos médicos por asalto. gastos médicos. Depreciación de pérdidas parciales. ¿Esto qué es lo de depreciación de pérdidas parciales? Se elimina la cláusula de depreciación en partes de motor y transmisión y operan los deducibles considerados en los riesgos amparados que den origen al siniestro. Me imagino que es cuando, por ejemplo, bueno, lo he oído mucho en Qualitas, cuando tú tienes un desvielamiento de motor o que se te inunda, obviamente te hacen un ajuste y tú tienes que pagar un deducible. En este caso no aplica, solamente sería bajo el deducible del 10%, del 5% en daños materiales. Ok. Esta creo que también nos puede llevar a otra pregunta que a veces nos hacen cuando tenemos un siniestro, y he notado que sobre todo cuando se trata principalmente de llantas tenemos esa duda. Entonces estaríamos hablando, bueno, para poderlo explicar, ¿qué es la depreciación de pérdidas parciales? Esto lo vamos a encontrar en las llantas, en el motor y en la transmisión. Por ejemplo, en el caso de llantas, la llanta obviamente estamos hablando que una llanta nueva, estamos hablando del 100% de su vida útil. Y cuando tenemos daños en las llantas, derivado de algún siniestro, si la llanta ya tiene un uso del 87, bueno, del 70%, es decir, ya está desgastada, se aplica lo que se le llama un demérito. Demérito. Entonces, es como una especie de ajuste a la suma asegurada por el uso que ya tenía la llanta. Si la llanta costaba, no sé, 100 pesos y su vida estaba al 70%, la indemnización sería por 70 pesos, no por el 100% de la llanta. Esto cuando se trata de alguna indemnización por el tema de pérdidas parciales. Lo mismo va a pasar en el caso del motor. Cuando un motor está nuevo, pues entendemos que está al 100% de su uso, y dependiendo del tiempo de vida del motor, habría una depreciación que se aplicaría. Por ejemplo, esto lo podríamos notar nosotros en el caso de desvielamiento. Si tengo un vehículo que tiene 5 años, la compañía podría aplicar una depreciación por el uso del motor, por los 5 años que ya lleva de uso, y en lugar de indemnizarse al 100%, pudiera ser que se indemnice, no sé, al 80%. 85% es un dato de ejemplo, ¿no? Con máxima firme se elimina este porcentaje e invariablemente lo que es motor y transmisión siempre se estarían indemnizando al 100%. ¿Es correcto? Así es. Esa es esta cobertura. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, sí, nada más es de afirme, ¿verdad? ¿Esta? Sí, la máxima firme es solo con afirme, pero Okay. este principio de demérito, de depreciación, lo vamos a encontrar en todas las compañías.
Solamente que, bueno, ahorita que salió el tema que máxima firme te cubre esta depreciación, bueno, quise ampliar un poquito la explicación. Seguramente en algún momento alguno de sus clientes les va a hacer esta observación, que la compañía no le está pagando al 100% ya sea las llantas, el motor o la transmisión. La razón del por qué en algunos casos no se cubre al 100% es porque se aplica un demérito. Ok. Perfecto. Sí, también trae la cobertura de personas malintencionadas, Rodrigo, los daños que puedas sufrir cuando te roban una autoparte, de pronto dañan la unidad y eso lo cubren como daños materiales. Recordemos también que este riesgo de personas malintencionadas en la mayoría de las compañías está excluido. Esto, por ejemplo, ¿en qué casos podríamos aplicar? No sé, tienes tú tu vehículo estacionado y quizás tienes algún altercado con alguna otra persona y esa persona, bueno, hemos visto varios videos de, por ejemplo, gente que quizás tiene algún problema con otra persona y la otra persona se baja de su vehículo y con algún bat o algo le daña el vehículo al cliente. Ese sería daños por personas malintencionadas y en la mayoría de las compañías de seguros estaría excluido. Con máxima firme se incluye este riesgo también. Así es. Y bueno, para complementar los servicios de grúa amplios, aquí lo que sucede es que en caso de falla mecánica, la compañía ofrecerá el servicio de grúa con límite por evento de 30 UMAS. La UMA al día de hoy está a 103.74. Que nos daría un total de... ¿Cuánto me dices? 3,112 pesos. 2,112. Esto es lo que estaría cubriendo. Así es. Ok. Sí, básicamente eso es lo que tenemos en Afirme. La verdad está muy completa. Lo que comentábamos también en la mañana, Rodrigo, que es una de las compañías donde la reparación de agencia está muy económica y es por eso que sí lo tiene en RM2 Amplia Plus. Ok, sí. Para poder poner en referencia, no sé, vamos a poner un ejemplo, no el dato exacto, pero si nosotros estuviéramos hablando de un vehículo, no sé, un Versa, normalmente la cobertura de reparación en agencia, en este caso en ANA, no sé, un estimado pudiera ser que nos cueste 3,500 pesos. 8,000. En Sura, ¿cuánto nos cuesta? En Sura 1,200. 1,200. En Chop, Debe ir alrededor de más de 3,000 pesos una cobertura agencia. 3,000 pesos. En Afirme, De 300, lo máximo que te puede costar son 1,000. como 350 pesos, hablando de Versa. Y de Seguros El Potosí. Ahí sí se nos eleva a veces hasta 6,000 pesos, igual en el caso de Ana. En Seguros El Potosí. Así es. A veces se eleva hasta 5,000 pesos. Supongamos que está en 5,000 pesos. Después Okay. tu mamá compró. Entonces, esta cobertura de reparación en agencia, digamos, los costos más accesibles que tenemos serían Afirme, como comentas. Por eso es que lo pudimos agregar al paquete Amplia Plus. En este caso, con Sura también el costo lo tenemos bastante accesible. De hecho, yo pensé y que la con negra iba a Chop y llegar. Ana, ahí sí ya se nos eleva un poquito, ¿no? Sí, bastante. Muy bien. Entonces, bueno, esto también lo comentabas en la mañana, algo que podemos hacer en el caso de Ana sería, Ana te dice, ok, tienes dos opciones para que yo te repare el vehículo en la agencia. Uno, que contrates la cobertura de reparación agencia. Reparación agencia. Y obviamente es que estés dentro de los 10 años, pagues la prima correspondiente y con eso ya tienes derecho a que yo te repare el vehículo en la agencia. O bien, sin que contrates la cobertura, hablando por ejemplo de un 2020,
Pero en el caso de daños materiales, que tenemos un deducible del 5%, el 5% te lo voy a aplicar sobre un taller, y si quieres que te lo arregle en una agencia, en lugar del 5% sería el 7.5%, es decir, el 50% más de deducible. Por lo tanto, hay algo que nosotros podemos hacer, en lugar de agregarle la cobertura de 10 años de reparación en agencia, que sí nos va a incrementar de forma considerable la prima, lo que podemos hacer es disminuir el deducible y en lugar de ofrecer un 5, quizás ofrecer un 3%, y de esta manera, en caso de que el cliente quiera reparar su vehículo en la agencia, sería un 5.5%. De esta manera prácticamente ya tendríamos esto. Esto, en lugar de incrementarle el precio al cliente en 3,500, quizás se va a incrementar en unos 600 pesos. Conviene o es más recomendable que hagamos este ejercicio. En Amplia Plus, podemos agregar este 3%, Tere, en el caso de Ana. En el caso de Ana, sí, lo podemos agregar. Ok, para agregar entonces en el paquete Amplia Plus el Perfecto. 3%, y de esa manera, bueno, hacerle mención al cliente que Amplia Plus le da 3% deducible con reparación en taller, y en caso de agencia sería el deducible del 5.5%. Exacto. De esa manera ya podríamos tener cubierta la necesidad de reparación en agencia. Así es. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Preguntan por aquí que qué sucede cuando vandalizan los espejos frente a casa, si aplica la cobertura sin tener máxima firme. Ok, en este caso, la cobertura de vandalismo es una cobertura que está excluida. Recordemos que depende mucho de cuál sea la versión que nosotros o la declaración que nosotros le demos a la compañía. Si nosotros a la compañía le decimos que fueron unos vándalos, ese es una exclusión, pero si nosotros solamente decimos que dejamos el vehículo estacionado y no sabemos qué fue lo que le ocurrió, pues en ese caso no habría la categoría de vandalismo. Sería como una sugerencia pues que le podemos hacer a nuestros clientes. Si nosotros declaramos que fue vandalismo, estaría excluida. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Yo creo que aquí del Amplia Plus también es importante recalcar las que tienen 0% de deducible y qué es lo que cubre, Rodrigo. A ver, otra vez. Hay que recalcar los 0% de deducible, o sea, en qué caso no pagas deducible y cuáles son las compañías. En el caso de Amplia Plus. En el caso de Amplia Plus, con lo mismo. Ok. Dijimos entonces que tenemos 0% deducible en pérdida total, en robo total. Y hay bueno, me parece que son dos compañías que además de 0% deducible en pérdida y en robo, nos dan el 0% deducible en pérdidas parciales, es decir, no pago de deducible. Así Ese es. lo tenemos en... En Ana Seguros tenemos 0% deducible en pérdida parcial y en pérdida total solo por daños materiales. En Ana no aplica robo. Ok, aplica el 0 en pérdidas parciales. Exacto. Ok, solamente lo Caso tenemos de en shock. me parece que también era shock, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, con Amplia Plus, si tu cliente tiene un siniestro, independientemente de quién sea el responsable, es decir, si el cliente fue quien ocasionó los daños o a él se los ocasionaron, si está asegurado con Chubb o ANA y tiene el paquete Amplia Plus, no pagaría deducible. Hay un mínimo, me parece que son aproximadamente 2,500 pesos, ¿no? De los daños. Exactamente. Son 40 UMAS. 40, el dato convertido, ¿cuánto es? Son 4,520 pesos. 4,520 pesos. Ok. Si los daños rebasan 4,520 pesos,
se aplicaría el no pago de deducible. Este límite de UMAS, pues sobre todo es para temas de rentabilidad, porque si fuera desde 0 pesos, pues no sé, hasta el mínimo rayón lo podríamos cubrir. Sin embargo, se establece un mínimo de daños, se tiene la cobertura de no pago de deducible siempre y cuando los daños del vehículo rebasen 4,520 pesos, que seguramente en la mayoría de los casos va a cubrir, ¿no? Porque cualquier daño hoy en día, pues sí va a rebasar este monto. Tendría que ser algo mínimo, algo muy, muy, muy sencillo. Sí, Para que no fíjate que en esa cobertura, Rodrigo, siempre nos preguntan en qué casos aplica. Tenemos por entendido que debe de haber un tercero responsable, pero en algunas ocasiones no tenemos un tercero responsable y sobrepasa los 4,520 pesos. En el caso de Ana, no necesariamente se tiene que tener un tercero responsable. Este 0% deducible aplica independientemente de quién sea el responsable. Es decir, puede darse el caso de que yo como conductor sea responsable del mismo y en este caso aplica el no pago de deducible. Hay algunas otras compañías que para que te lo manejen como tal, tendría que estar precisamente identificado el tercero. En el caso de Ana y de Chot, no es necesario que se tenga un tercero responsable e incluso no es necesario que los daños hayan sido provocados por un tercero. Puede haber el caso en el que los daños los provoqué yo como conductor y también aplicaría el no pago de deducible. Ok, entonces si en alguna situación el ajustador te diría que no procede, es porque no rebasa los 4,520. Porque no rebasa el monto mínimo. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No estamos muy claros. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien más? ¿Algo que quieran aclarar que quizás no esté del todo bien entendido para ustedes? No precisamente tiene que ser de este tema, creo que hay mucha información. Así es. Yo tengo una pregunta. A ver. Con los hechos sucedidos en días anteriores allá en Sinaloa, Ajá. ¿qué va a pasar con los 250 carros que, o sea, supongamos que uno de esos carros está asegurado? Vi por ahí un tweet en donde un vato decía de, no, pues es que llegaron al hotel, nos quitaron las llaves de los carros y tal parece que fueron los que agarraron como para hacer pues sus cosas feas. Entonces, por ejemplo, de hecho, creo que también aquí pasó, bueno, cuando sucedieron los lamentables hechos en el Oxxo, hay un video en donde, pues como que bajan a la persona del carro y me imagino que fue uno de los carros que quemaron. Entonces, ahí cubre el seguro, no cubre el seguro. ¿Qué onda? Ok, sí, buena pregunta. Como comentábamos ahorita, depende mucho de la declaración que nosotros demos al seguro. En este caso que tú mencionas, y efectivamente, bueno, creo que varios de nosotros pudimos ver en redes sociales distinta información, en donde en muchos de ellos mencionaban lo que tú dices, o mencionaban lo que tú dices, estaban las personas, llegaban y los despojaban de las llaves, y pues, se llevan la unidad. Eso estaría catalogado como robo porque es un robo con violencia. Me parece que fue en la sesión anterior donde platicábamos precisamente, ponían por ahí el ejemplo de qué pasa en los estacionamientos cuando tú entregas las llaves y se roban tu vehículo. Mencionábamos que cuando tú entregas las llaves digamos, de forma voluntaria, eso está catalogado como abuso de confianza, pero cuando te obligan a entregarlo, cuando es un despojo involuntario, eso entra en la categoría de robo. Entonces, en este caso, si tú reportas el hecho como un robo de vehículo, un robo con violencia, ¿sabes qué? Estaba yo en el hotel, estaba en el restaurante, estaba en la calle, llegaron unas personas armados, me amenazaron y me obligaron a entregar las llaves.
entra en la categoría de robo. Si tú dices que tú fuiste quien entregó las llaves de forma voluntaria, pues eso entraría en la categoría de abuso de confianza. Ya lo que hayan hecho con el vehículo, una vez que te lo robaron, eso ya no es relevante respecto a si cubre, si fue, en este caso, un alboroto popular, si fue una manifestación, si fue un vandalismo. El tema de qué hayan hecho con la unidad, eso ya es un hecho secundario. ¿Por qué? Porque tú lo estarías reportando como robo, porque el origen inicial se suscitó hablando de un robo. Entonces, aquí siento que lo ideal sería que en este caso, bueno, obviamente los clientes, lo primero sería pues que se asesoraran con su agente para que les para que les dé esta explicación y al momento de que ellos hagan el reporte, se reporte como un robo. Ok, gracias. Entonces ahí, bueno, yo creo que sí sería bueno como explicar ese tema de la declaración, ¿no? Porque digo, si de repente hay otra declaración, creo que pudiera caer como en alguna exclusión. Ya ves que, por ejemplo, a veces no cubre terrorismo, cosas por el estilo. Entonces yo creo que es muy importante el tema de la declaración. Sí, Por exacto. cómo van pasando como, o sea, cómo se van deslindando los otros hechos, ¿no? Sí, exacto. Recordemos que, por ejemplo, depende mucho de la categoría o de la clasificación que la autoridad le dé al hecho como tal. Uno de los hechos que están excluidos en condiciones es el de terrorismo y el de, en este caso, bueno, guerra. Estos dos están excluidos. Entonces, salvo que la autoridad determinara que esos hechos fueron cuestiones de terrorismo o actos de guerra, en automático, tanto en daños materiales como en robo, el seguro estaría excluido. Normalmente este tipo de hechos entrarían en la categoría de alborotos populares, en los cuales la autoridad toma parte, que efectivamente se suscitó derivado de unos hechos en donde la autoridad estaba actuando y en ese caso el seguro dentro de condiciones generales tendría que aplicar. El punto aquí sería la declaración, como tú lo mencionas, nosotros la cobertura que estaríamos, o a través de la cobertura que estaríamos reclamando, sería la cobertura de robo y no la de daños materiales como tal. Si yo reporto el vehículo como robado, ya no es mi responsabilidad lo que hayan hecho con el mismo. Si lo utilizaron para robar, pues, para asaltar, para ocasionar algunos otros delitos, eso ya es secundario, puesto que cuando fue el despojo, se trató de un robo con violencia. Ok. No sé si ha quedado claro. Sí, digo, la verdad es que se me hizo una pregunta interesante por lo que pasó hace una semana. Sí, digo, es un tema reciente y es un tema, pues, que desafortunadamente no es la primera vez que ocurre un acto, bueno, quizás esta vez de una magnitud mucho mayor, pero pues desafortunadamente es un tipo de acto que ocurre con frecuencia. Y tal y como lo mencionabas, bueno, ahora pasó en Culiacán, hace poco pasaba en Guadalajara, ha pasado en cualquier otro lugar de México, desafortunadamente. Así es. ¿Alguna otra duda que tengan, una pregunta? ¿No? ¿Nadie? Sí, yo una pregunta. A ver. Adelante, Clau. ¿Qué sucede en caso de robo y lo localizan y el cliente ya no desea adquirir el vehículo? O sea, tenerlo de su propiedad. Ok. En este caso,
vamos a explicar todo el contexto para tratar de hacerlo de la mejor manera. Ujú. Me parece que también ya lo habíamos platicado anteriormente, en donde decíamos que a partir de que se realiza el robo es el día 1. Ujú. Y les comentábamos también que hace algunas semanas teníamos nosotros por ahí también una duda respecto a que muchas compañías te dicen que se tienen que esperar 30 días para poder hacer las gestiones necesarias y saber si aparece o no el vehículo. Entonces, el día 1 es cuando se roban el vehículo o cuando ocurre el robo. Y el día 30 es cuando se inicia el proceso de indemnización o la solicitud de indemnización. Esto es lo que se maneja comúnmente. Ya estuvimos investigando y el cliente puede documentar desde el día 1, es decir, no necesita esperarse a que pase el día 30 y se pueda documentar. En este caso, la recomendación sería pedirle a tu cliente que desde el día 1 documente para que le paguen lo más pronto posible. Una vez que le pagan, pues ya, aunque aparezca la unidad, ya no hay manera en la que se le tuviera que hacer un proceso diferente. Puede darse el caso en que en este inter aparezca la unidad entre el día 1 y el día 30, aparezca. ¿Qué pasa si en el día 15 o el día 10 aparece el vehículo? Si tu cliente no ha documentado, es decir, si todavía no ha hecho el proceso de reclamación y la compañía todavía no le paga, el vehículo apareció, de acuerdo a contrato de seguros, lo que procede es que se repare la unidad con deducible de daños materiales. Es decir, al cliente se le va a entregar la unidad reparada y se le va a cobrar el deducible de daños materiales. Se han dado casos de algunos clientes que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no me da confianza tener ese vehículo, ya no lo quiero, pero de acuerdo al contrato, la compañía no tendría la obligación de indemnizarle. Aquí la recomendación sería que si le roban la unidad, el cliente documente desde el día 1 para que haga el proceso lo más rápido posible y ya le indemnicen. Y si aparece o no la unidad, pues eso ya sería un tema de la aseguradora. ¿Qué pasa si aparece? Bueno, en este caso, si el vehículo no presenta daños, pues la aseguradora no tendría obligación de indemnizar al cliente porque para eso se dan estos 30 días. Ujú. Si llega a aparecer la unidad, pues cesa la responsabilidad de la compañía y el cliente, lo recomendable ahí sería, pues quizás que haga el movimiento de vender ese vehículo por su cuenta y pues obviamente ya, eh, eh, pues de esa manera desaparece esa sensación de no estar conforme. Pero con la póliza de seguro como tal, no habría una responsabilidad de que el cliente diga, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero la unidad y la compañía tuviera que estar obligado a pagarle. No hay una responsabilidad como tal, siempre y cuando el vehículo aparezca en el inter, en lo que ocurrió el robo y el cliente inicia el proceso de indemnización. Si ya la compañía recibió la documentación para pérdida total, Ujú. aunque la unidad aparezca, ya no hay forma de poder no hacerle el pago. Es decir, aquí la responsabilidad está de la compañía a partir de que ocurre el robo y hasta que el cliente entrega la documentación completa. Ya una vez la compañía recibiendo la documentación, ya está obligada a pagarle al cliente. Ok, Sí, igual entonces, también decíamos que si encontrábamos la unidad y estaba dañada, pues ya se iría a una evaluación para daños materiales, ¿no? Exactamente. ok. Sí, aquí como dices tú, ya el cliente pues ya va a tener esa inseguridad o desconfianza para qué se utilizó el vehículo, ¿no? Y ya
Y lo más recomendable entonces que haga el proceso inmediatamente. Sí, aquí la recomendación sería que desde el día que reporta el robo, pues empiece a integrar el expediente y lo entrega a la compañía. Ahora, ¿cuánto tiempo, bueno, dura el reporte que trae ese vehículo, reporte de robo? Y que el cliente se quiera quedar con él, porque luego también me argumentan, no, pero es que ya no me lo quiero quedar porque todo el tiempo va a traer el reporte de robo. Mira, el reporte de robo es como una especie de buró de crédito. Ese no se va a borrar. Ok. Hay bueno, no recuerdo ahorita exactamente cómo se llama, pero es un sistema que funciona muy similar al tema del buró de crédito. O sea, en este sistema, bueno, me lo llevo de tarea y lo investigo cómo se llama. Eh, digamos, se abre el reporte Ujú. de robo y aparece el estatus precisamente como robado, Ok. por reporte de robo. Si la unidad aparece, se tiene que presentar en este caso, donde se recupera el vehículo, se tiene que dar parte a la autoridad para que la autoridad certifique o confirme que el número de serie corresponde al vehículo que tiene el reporte de robo. Una vez que la autoridad confirma efectivamente que la unidad es la misma, el cliente ya puede acreditar propiedad y pues ya la autoridad le estaría entregando la unidad. Una vez que se acredita propiedad y que en este caso la fiscalía confirma que el número de serie coincide, se da un reporte de recuperado. Entonces, en este caso, el estatus cambia de robado a recuperado. Pero Este estatus no va a eliminarse de esta plataforma. La unidad va a aparecer con reporte de robo, pero con estatus recuperado. Hace poco teníamos una situación con un cliente, precisamente que él decía, oye, es que yo no quiero este vehículo porque trae reporte de robo y nunca se va a quitar, o quiero que lo quiten, no hay forma de quitarlo, ya está ahí registrado el reporte de robo, pero si por ejemplo hubiera no sé, algún tema con alguna autoridad que te detuviera la unidad y diga la autoridad, oye, ¿tienes reporte de robo? Sí, pero el reporte de robo actualmente dice recuperado, y con el hecho de que esté recuperado, pues básicamente es como, por eso te decía, como en el buró de créditos, si dijera, bueno, sí tienes ahí una cuenta, pero ya dice saldada, o sea, ya no. Sí, es el Autopac, por ahí puedes sacar toda la información del auto. Ajá, Y exacto. si debes multas y todo lo que debe el carro y si es aún o no está robado. Ajá, Ok. es el sistema que, por ejemplo, en alguno de los retenes o algunas inspecciones que de pronto hace la policía, ellos revisan este sistema y si ahí les aparece con reporte de robo y estatus robado, pues en ese caso la unidad ellos la tienen que asegurar y hasta que no aparezca el propietario y que acredite propiedad. Nos ha pasado casos incluso de clientes en donde hacen el reporte de robo, pero no hacen el reporte de recuperación. Esto se da sobre todo cuando los vehículos, más que robo, es un abuso de confianza, que el vehículo se lo llevó el empleado, el vecino, el amigo, y ya después van y presentan el reporte de robo y aparece como robado. Recuperan la unidad, pero no hacen el proceso de acreditar que ya apareció esa unidad. Entonces, ha habido casos en donde incluso el mismo cliente maneja esa unidad, es el propietario, la factura está a su nombre, pero si aparece con estatus robado y llega a tener alguna situación con la autoridad y sigue el reporte de robo todavía, le van a quitar la unidad y lo van a poner a disposición hasta que el cliente no acredite propiedad y haga el proceso de recuperación de la unidad. Ok, gracias. Pero una vez que aparece ya con estatus recuperado, ya no tiene ningún problema, aunque siga apareciendo allí el reporte de robo. Ujú. Ok, gracias. Entonces, eso sí es algo también frecuente, es importante
mencionarle a los clientes. El hecho de que esté con reporte de robo, bueno, ese sí ya se va a quedar ahí, ya no hay manera de quitarlo, pero es importante que se haga la consulta y confirmemos que el estatus aparezca como recuperado. Incluso, por ejemplo, en el caso de las compañías, cuando se indemniza una unidad y se recupera, pero ya se le pagó al cliente, esas unidades, recordemos que se utiliza, bueno, el concepto que se maneja es salvamento. Esas unidades las compañías las venden posteriormente y se hace una factura de compañía con el tema de un vehículo de salvamento, pero esos vehículos aparecerían con reporte de recuperado, con reporte de robo, pero pues ya no tendrían ningún problema, ya podrían estar circulando. De hecho, nosotros los aseguramos de igual manera, lo podemos hacer normal, pero al momento de un siniestro se deprecian un 25%. Cuando son vehículos que tienen una factura de origen de compañía de seguros. Así es. Es un vehículo de salvamento. Ajá, Dice ok. Jaime, Gracias. desventajas de ello y cómo entra uno a esas subastas. Igual, Jaime, no sé si desarrollas más las desventajas de a qué te refieres. Era sobre las desventajas del auto recuperado, pero bueno, ya quedó claro. En teoría las desventajas que va a tener el reporte, ya sea recuperado, bueno, que tenga su historial. Y dos, pues obviamente en el valor comercial, ¿no? Que está muy penado por fuera. Al querer vender el vehículo, pues bajan más todavía el precio, creo que un 35%. Mira, esto bueno, lo estuve checando yo también con personas del área de siniestros, y este tema de la depreciación por tener un reporte de robo es ahora sí que más bien un argumento de venta, un argumento de compra, sobre todo en el mercado de seminuevos. Hay quienes te dicen, oye, este vehículo tiene un reporte de robo, aunque ya está recuperado, pero va a tener una depreciación del 35%, 30%. La verdad es que esto no hay un sustento, digamos, legal como tal o un sustento comercial como tal. Esto es más bien como una especie de, pues, de oportunidad que utilizan las personas que se dedican a la compraventa de unidades para para poder tomar un mejor vehículo, porque el cliente en realidad no tendría mayor una situación como tal del por qué su vehículo tenga que sufrir una depreciación. Esto es algo externo, o sea, es algo independiente. En el único tema donde sí tenemos una depreciación, y ese es un tema exclusivamente para temas de seguros, no tanto para el tema comercial. Es en el caso, como mencionábamos, de los vehículos de salvamento. En este caso, los vehículos que se consideran de salvamento tienen una depreciación del 20%. Si yo tengo un vehículo de salvamento, no sé, un Versa, y lo quiero asegurar, si el valor comercial de ese Versa es de 100,000 pesos, y llego a tener nuevamente una pérdida total, la compañía ya no me va a pagar 100,000, sino 80,000 pesos, porque está aplicando la depreciación por salvamento. Pero esto va a ser únicamente en temas de seguros. Si yo en mercado quiero vender ese vehículo y en el mercado ese vehículo cuesta 100,000 pesos, yo lo puedo vender en 100,000 pesos. No necesariamente me tienen que aplicar esta depreciación. Esto se aplica del salvamento únicamente hablando de indemnizaciones de compañías, no en el mercado. Por eso te decía que esta depreciación que hacen algunos por tener un reporte de robo, pues es solamente un argumento que se utiliza, y quienes lo utilizan y pues obviamente quienes lo aceptan, pero no existe un sustento legal o un sustento jurídico a través del cual, por el hecho de tener un reporte de robo, se tenga que aplicar una depreciación, porque este tema del reporte de robo son cuestiones administrativas, es decir, el vehículo en realidad no tiene ningún problema, salvo que tenga un estatus
de robado. Ese es el único problema que pudiera llegar a tener. Así es, tenemos una última pregunta. ¿Qué procede si un auto nuevo a los 5 meses de adquirido es afectado por inundación y lo consideran hasta los 32 días como pérdida total? ¿El pago lo hacen a la agencia? ¿Se repone el auto o qué procede? A ver, otra vez. Preguntan si en caso de inundación pasan 32 días y consideran el auto pérdida total. ¿A quién le realizan el pago? ¿A la agencia? Y si le van a reponer el auto o pagan la indemnización. Ok. Supongo que este tema de si ocurrió el día 1 es cuando ocurre y hasta el día 32 se declara pérdida total. El tema de cuánto tiempo tardó en determinarse pérdida total, pues es solamente por cuestiones del tiempo que se va a tardar la compañía en indemnizar y obviamente el cliente en tener el dinero. Pero aquí en este caso el siniestro se va a considerar o la pérdida se va a considerar de acuerdo al día en que ocurrió. Si es un vehículo que está asegurado a valor comercial y digamos el siniestro ocurrió en enero y en enero el carro valía 100,000 pesos y la pérdida total la determinaron en febrero y en febrero el carro ya valía 90,000 pesos, hablando de un vehículo a valor comercial. Aunque la pérdida total la hayan determinado en febrero, la suma que se va a considerar es la de enero, que fue cuando ocurrió el siniestro, independientemente de cuánto tiempo nos tardamos en que se determine pérdida total. No tenemos este problema cuando los vehículos son primer año, que son vehículos nuevos porque están a valor factura. Entonces, independientemente del mes en que ocurrió, pues el vehículo se va a indemnizar a valor factura. Pero este asunto del tiempo que nos tardamos en indemnizar, pudiera considerarse que habrá esa duda por parte de los clientes, cuánto me tienen que pagar. Siempre te van a pagar de acuerdo al valor que tenía la unidad al momento en que ocurrió el siniestro. Es el valor que se toma. Eso por un lado. Y por otro, ¿a quién se le va a pagar? Se le va a pagar al titular y o al beneficiario preferente. Exacto, al beneficiario preferente es que pregunta Jaime que si se paga la financiera en caso de... Sí, si en la póliza aparece un beneficiario preferente, obviamente se le va a pagar al mismo. Normalmente va a ser una financiera. Si no aparece ningún beneficiario preferente, a quien se le pagaría sería al titular de la póliza. No a la agencia, no al taller. Solamente habrá dos personas a quienes en caso de pérdida total se va a indemnizar. El primero sería el titular y el segundo el beneficiario preferente, pero será necesario que aparezca en la póliza. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Quedó muy claro. Quedamos claros entonces. Perfecto. Muy bien. Pues entonces dejamos hasta aquí esta sesión. Esperemos que hayamos aclarado algunas dudas. Para los que no alcanzaron a seguirla completa, bueno, la estaremos subiendo por ahí del día miércoles. Y nos estaremos viendo el próximo lunes para tratar de aclarar más dudas. Sí, igual anoten sus preguntas para que podamos responder las mayores posibles. Perfecto, bueno, nos estamos viendo. Entonces, igual recordarles que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Aparecemos como RM2 Seguros y en Spotify como Seguros Sin Rollos. Ok, buenas noches a todos, gracias. Nos estamos viendo. Sí. Hasta luego. Bye.